Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 26. Punto de vista en tercera persona. La sala del Consejo de Guerra resonó con acaloradas discusiones mientras los señores del Valle se reunían para deliberar sobre su próximo curso de acción. Lord Orton Utcliffe, un veterano curtido conocido por su perspicacia estratégica, tomó la palabra. Mi señor, he luchado a su lado durante años y no soy partidario de la sumisión. Pero Grafton tiene razón. No podemos resistir el ataque de los druidas indefinidamente. Nuestro pueblo sufrirá y nuestras tierras se desangrarán. Propongo que consideremos la vía pacífica, al menos por ahora. Lord Arlan Ruthermont, un noble ferviente y orgulloso, golpeó la mesa con el puño. ¿Paz? ¿Acaso debemos inclinarnos ante este titiritero místico? Nuestros ancestros se revolverían en sus tumbas. No lo permitiré. Que venga el druida. Lo enfrentaremos con nuestras espadas en alto. Lord John Linderly, conocido por su tacto diplomático, ofreció una perspectiva mesurada. Orton tiene razón, y Arlan también a su manera. No podemos ignorar la amenaza, pero una rebeldía frontal podría llevarnos a la ruina. Quizás una paz temporal mientras nos reagrupamos y evaluamos nuestras opciones. Mientras se desarrollaba el debate, Lord Gerald Melcolm, un firme defensor de los valores tradicionales del Valle, intervino. Ya hemos oído suficiente de esto. Señor, no podemos manchar nuestro honor arrodillándonos ante un hechicero. Encontraremos la manera de romper sus hechizos, fortalecer nuestras defensas y proteger a nuestra gente. El druida no le impondrá condiciones al Valle. Eric Grafton, con fervor acalorado, añadió. Necesitamos proteger a nuestra gente y nuestras tierras. Si eso significa buscar la paz por un tiempo, que así sea. Pero no se equivoque, Lord Melcolm, esto debe ser una tregua temporal. No podemos permitir que el druida crea que nos ha destruido para siempre. Eric no podía comprender cómo podían ser tan fanáticos e imprudentes contra alguien con tanto poder. Jon Arryn escuchaba atentamente, asimilando las diversas opiniones. El reto consistía en encontrar el equilibrio entre salvaguardar el honor del Valle y garantizar el bienestar de su gente. Las discusiones se prolongaron hasta bien entrada la noche, reflejando la lucha interna del propio Valle, y finalmente, tras 2 días de debate, llegaron a una conclusión. Eric Grafton, con expresión resuelta, reiteró su propuesta. Mi señor, debemos exigir al druida que libere a nuestros hombres en paz y retire a sus criaturas de nuestras tierras. Es una condición necesaria para cualquier negociación de paz. Si se niega, sabremos que sus intenciones no son honorables. Los gestos de aprobación recorrieron la sala, indicando una comprensión compartida de la lógica de Grafton. Lord John Linderly, con su mirada penetrante fija en Lord Arryn, añadió. Una paz condicional, entonces. Buscamos la liberación de nuestros parientes y exigimos que el druida mantenga a raya a sus fuerzas antinaturales mientras entablamos conversaciones diplomáticas. Jon Arryn, con voz firme, declaró. He tomado la decisión, como me aconsejó Lord Grafton, de que no hay manera de recuperar las islas. Conservaremos nuestras fuerzas para luchar otro día y nos negaremos a pagar reparaciones de guerra y a negociar la paz. Mientras el druida no nos presione más, no podemos aceptar más humillaciones. Si lo hace, tendremos que luchar por los 7 y por el Valle. Tendremos que luchar y defenderlos. El Consejo de Guerra se unió en torno a una propuesta que equilibraba la urgencia de un respiro con la determinación de mantener la soberanía del Valle. Algunos de los señores se mostraron reacios, pero tuvieron que aceptar la decisión de su señor. Ahora, con voz más mesurada, Jon continuó. Enviaremos emisarios con estas condiciones al druida. Si valora la paz, las aceptará. De lo contrario, estaremos preparados para afrontar lo que venga. Pero recuerden, esto no es el final. Es una maniobra estratégica para proteger a nuestra gente y fortalecernos. Lord Grafton añadió. Es necesario un enfoque diplomático, y deberíamos llamar a Lord Stark garante de las acciones del druida, ya que es el guardián del norte. Si su bando rompe la paz, tendremos justa razón para pedir ayuda al rey. Incluso si es amigo de Lord Stark, el protector del reino y la fe, no tendría más remedio que movilizar sus estandartes contra el druida. En ese momento, podríamos ver claramente la postura de Lord Stark contra el druida. Habían pasado 5 días desde que habían enviado un mensaje a Lord Stark y Lord Drasil, pero las noticias no solo llegaron del norte sino también del sur. Jon Arryn volvió a llamar a sus señores. Esta vez las noticias eran graves. Les contó lo que había sucedido. Eric Grafton golpeó la mesa con el puño. Sabía que algo andaba mal. Esto es sin duda obra del druida. Lord Arryn dijo.
No podemos probarlo, dice el comunicado. Mostró otro mensaje. Drasil viene de las hermanas con Lord Stark, y llegarán mañana. También se vio al druida en la isla. Esto no tiene sentido, y no podría haber llegado a las hermanas en un día y regresar aquí en tan poco tiempo, incluso si pudiera volar. Ningún pájaro puede volar tan rápido, ni siquiera un dragón. Eric Grafton dijo con voz enojada. Esto es demasiado para ser una coincidencia. Da la casualidad de que encarcela a nuestros hombres justo cuando los clanes de la montaña se sublevan. Jon suspiró y continuó. Aunque sea responsable, borró bien sus huellas. No tenemos forma de probar que fue él quien provocó este levantamiento. Me pregunto por qué no hemos recibido ninguna noticia hasta ahora. Según este mensaje, todo esto ocurrió hace una semana. Deberíamos haber tenido noticias hace 5 días. Jon se volvió hacia los señores del valle y dijo. Como ya sabéis, esta mañana, he enviado a la mayor parte de nuestros hombres al valle de Arryn ante la posibilidad de otro ataque y he puesto a todos los castillos en estado de máxima alerta. He ordenado que tripliquen las patrullas en todas las zonas. No podemos permitir que nos ataquen desprevenidos otra vez. Lord Orton Cliff dijo. Parece que ese druida es más audaz de lo que jamás hubiéramos imaginado. Ha saqueado y quemado toda nuestra cosecha. ¿Acaso no se está preparando para una invasión? Era evidente que todos los señores del Valle de Arryn estaban furiosos por la pérdida que habían sufrido. Eric Grafton negó con la cabeza. No, si lo fuera, habría venido solo, no con Lord Stark. Todavía tenemos 5.000 hombres aquí. Quizás pueda huir, pero definitivamente no puede llevarse a Lord Stark con él, y no creo que lo ponga en peligro de esa manera. Debe estar tramando algo más. Olenna Tyrell se encontraba en los famosos jardines de rosas de Alto Jardín, podando los rosales. Era uno de sus rituales. Cuidar de esas pobres flores, como ella misma decía. Despreciaba todo lo relacionado con la condición de dama, pero como noble, se esperaba que lo hiciera. Como Tyrell, debía ser perfecta. De joven, tuvo que usar su feminidad para conseguir lo que quería, y solo por ser mujer, tuvo que casarse con un tonto y cuidar de su hijo ingenuo y lento. No la malinterpreten, su familia lo era todo para ella, pero los supuestos altos señores de Reach no seguirían a una mujer mientras hubiera un hombre. Simplemente no se hacía ilusiones sobre lo que podía esperar. Tenía que hacerlo todo indirectamente. Al menos su hijo sabía que su madre era más lista que él, y mientras ella no lo pisoteara abiertamente, siempre seguiría su influencia. Ella esbozó una sonrisa sarcástica mientras recortaba el cabello y pensaba que gran parte de su poder radicaba en la obediencia de su hijo. Se merecía más, y lo consiguió, pero los largos años que vivió le enseñaron que su vida nunca había sido justa. Mientras reflexionaba sobre lo que debía hacer en este cambiante panorama político, un gran cuervo negro se posó en la pérgola junto a ella y comenzó a graznar. Asustó a las criadas y a Margaery. Corrió a abrazarla mientras la llamaba a gritos. Era el cuervo más grande que jamás había visto. Era más grande que las águilas de su aviario. Al principio, se disponía a huir, pero entonces vio un gran trozo de pergamino atado a su pata. Punto de vista en tercera persona. Olenna vio el pergamino y se dio cuenta de que era un cuervo mensajero, pero no entendía por qué ese cuervo había venido a ella en lugar de ir a la colonia, ni cómo era posible que un cuervo fuera tan grande. Empujó suavemente a Margaery, que la abrazaba asustada, hacia las criadas. Los soldados se abalanzaban sobre ellos con lanzas y ballestas. Justo antes de que pudiera pedirles que se detuvieran, uno de los soldados disparó su ballesta hacia el pájaro. El proyectil salió disparado con un silbido y alcanzó al ave, pero la escena que ella imaginaba no se produjo. El pájaro agitó sus enormes alas y desvió el proyectil como si estuviera espantando una mosca. En ese momento, Olenna se dio cuenta de lo que era esa cosa, pero el pánico de sus soldados se intensificó cuando vieron lo que había sucedido. Ambos volaron hacia la bestia y esta vez, abrió ambas alas y se lanzó hacia el cielo, esquivando todos los proyectiles disparados. Olenna gritó, «¡Alto el fuego ahora mismo!». Tenía muchos espías en las tierras del oeste, las tierras de los ríos y el valle, pero sus espías en el norte se estaban agotando. Aún así, conseguía información fragmentaria, y una de ellas era sobre las bestias mágicas del druida, que eran inmunes a las flechas. Supuso que esta bestia había sido enviada por el druida o alguien cercano a él. Regresen a sus puestos. No necesito su ayuda para lidiar con un cuervo mensajero. Margaery logró recomponerse y acercarse a su abuela. ¿Esa cosa es realmente un cuervo mensajero? El cuervo, posado de nuevo en la pérgola, abrió sus grandes alas y graznó. Parecía enfadado. Olenna miró a la bestia con admiración en sus ojos.
Era magnífico. Sus plumas eran tan oscuras como la noche. Aparte de la pequeña mancha de plumas blancas en la articulación de sus alas, la bestia era de un negro azabache. Se acercó a él. Margaery expresó su preocupación: abuela, ten cuidado. El cuervo saltó a la mesa y ofreció una pata. Olenna se acercó y tomó el pergamino. Después, quiso tocar las plumas del ave, que brillaban como fragmentos de obsidiana, pero ésta se giró, le lanzó un gruñido y se marchó volando. Abrió el mensaje y lo leyó enseguida, pues pensó que era del druida. Mientras leía la carta, se divirtió y no pudo evitar sonreír. ¿Qué dice? Margaery intentó leer su contenido, pero Olenna lo arrugó enseguida y dijo: vamos a tener algunos invitados dentro de un mes. Se volvió hacia una criada y dijo: llamen al maestro de la moneda y al administrador. Ella acarició las mejillas de Margaery y dijo: por favor, llama a Huillas. Vamos a tener una reunión. Quiero que ambos estén presentes. Mientras Huillas y Margaery entraban en el salón solar, Olenna quemaba un pergamino de sus espías. Unos minutos después, 2 consejeros de Alto Jardín también entraron. Olenna, el maestro de monedas de Alto Jardín, Roland Hightower, y el mayordomo de Alto Jardín, Cedric Meadows, estaban sentados alrededor de una gran mesa de roble. A sus lados se encontraban Margaery y Huillas, con la atención puesta en su abuela y en lo que iba a decir. Huillas se dio cuenta de que su abuela estaba pensando en muchas cosas mientras esperaban su palabra. Entonces dijo: el valle está en guerra contra los clanes de la montaña. A Huillas le pareció extraño. ¿Los clanes de las montañas eran solo una molestia para el valle, no una amenaza real? Mientras estuvieran fuera de sus montañas, no eran diferentes de grupos de bandidos mal equipados. Huillas dijo: abuela, ¿acaso eso no es noticia? Vale podría destruirlos cualquier día. Incluso podrían haberlos eliminado antes de que esta noticia llegara a nuestras manos. Olenna asintió con la cabeza y dijo: tienes razón. Si se tratara de los clanes de las montañas del pasado, a Vale no le llevaría ni un día destruirlos, pero ¿y si? Miró a lo lejos desde la ventana y continuó: ¿qué pasaría si alguien los unificara, les vendiera buenas armas y los entrenara durante años, convirtiéndolos de un grupo heterogéneo en un ejército decente? Margaery se unió. ¿Eso es lo que ponía en la carta? Olenna negó con la cabeza. No, si hubiéramos de creer la carta, los clanes de las montañas se unieron bajo el clan del hermano de la luna y quemaron toda la cosecha en el valle de Arryn. Se sentó en su silla y comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa. Lo de vender armas y entrenarlos es solo una teoría. Como bien dices, no es posible para los clanes de las montañas del pasado. Si esto realmente hubiera ocurrido, mis espías del norte ya me habrían avisado. En unos días, lo tendremos en nuestras manos. Ella se volvió hacia los asesores: si esto es cierto, necesitamos empezar a transportar más grano a Gultown. ¿Cuánto excedente tenemos? Lord Cedric Meadows dijo: ¿podemos confiar en esta carta, señora? La carta proviene de una fuente fiable, así que ya he avisado a nuestros almacenes de Gultown para que tripliquen los precios, pero el plan real comenzará cuando pueda corroborarlo con mis fuentes. Por ahora, llenaremos los barcos con todo el excedente. Margaery no podía entender por qué estaban llenando su barco con tanta urgencia, así que preguntó: ¿por qué tanta prisa? Ni siquiera está confirmado que esto sea real. Huillas dijo: en realidad no importa mucho. Si es cierto, nuestro grano tiene que estar allí dentro de un mes más o menos para aprovechar la oportunidad. ¿Qué oportunidad? La guerra, ¿verdad, abuela? Olenna asintió con la cabeza, con los ojos llenos de orgullo mientras miraba a su nieto. Tienes razón. Huillas continuó: si esto es cierto, significa que Vale tiene que librar una guerra y alimentar a sus millones de personas al mismo tiempo sin cosecha. Por lo tanto, tienen que usar sus reservas de emergencia. Alimentar a un ejército sería un esfuerzo agotador en lo que respecta al grano. Esto limitará el número de hombres que pueden reunir, e incluso si pudieran alimentarlos durante 2 meses, con el tiempo morirían de hambre, así que nuestros almacenes en Gultown se convertirán en su salvación. Lo que no entiendo es que, si vendemos el grano demasiado caro, ¿no lo comprarían en Riverland? Olenna negó con la cabeza y suspiró. Huillas aún era joven e inexperto. En ese momento, Lord Roland Hightower explicó: tienen que comprarnos a nosotros porque Riverland no tendría mucho, ya que aún faltan al menos 3 meses para su cosecha. Lord Cedric dijo: sus tierras son tan fértiles como las nuestras, así que pueden tener 2 o 3 cosechas al año, pero no son tan extensas como las nuestras. Su cosecha es limitada y seguramente ya vendieron la última a esos
Si no me equivoco, Riverlands podría haber recibido una carta similar, dijo Olenna pensativa. El clima político estaba cambiando y soplaban vientos fríos desde el lejano norte. Olenna sonrió con expectación ante lo que estaba por venir. 296 AC. Punto de vista en tercera persona. Lady Olenna Tyrell reflexionó sobre la información contenida en la carta. Los informes coincidentes sobre el druida, provenientes de diversas fuentes, la inclinaban a creer en la autenticidad del mensaje. El mensajero sobrenatural reforzaba aún más la idea de que, en efecto, podría tratarse del druida. Sin embargo, Olenna conocía bien las intrigas políticas del reino. Decidió no actuar precipitadamente. Si la información resultaba ser falsa o si existían motivos ocultos, debía ser cautelosa. Redirigir sus barcos mercantes a esos seguía siendo una opción viable. Si todo esto era cierto y sus sospechas eran correctas, podría ganarse una aliada inesperada y una buena ganancia. Sin embargo, reconocer abiertamente al druida podría plantear dificultades, dada su postura antagónica hacia la fe. Para ella, la fe era una herramienta de control, y comprendía la necesidad de mantener un delicado equilibrio entre las apariencias y las alianzas estratégicas. Dirigió su atención a los consejeros presentes. Debía prepararse para lo que se avecinaba. Tras unos días más, sus hombres corroboraron todo, y ella envió el grano sobrante al valle. Tal como indicaba la carta, escribió una respuesta. Salió al mismo lugar del jardín y alzó la carta en la mano, como se le había indicado. Se sintió un poco ridícula haciéndolo con Margaery a su lado, pero lo hizo de todos modos. Unos segundos después, vio al enorme pájaro negro descender de una de las altas torres de Alto Jardín. Erebus se aburría muchísimo mientras esperaba a esta mujer, y por fin, ella le envió una respuesta. Se sentó en la mesa y le permitió que le atara una carta a la pierna. En ese momento, Margaery reunió valor y dijo: «Abuela, ¿puedo acariciarlo?». Olenna la agarró de la mano y la detuvo. Erebo abrió las alas como si les dijera que no se atrevieran. Erebo nunca entendió la necesidad de los humanos de tocarlos cada vez que los veían. No era una mascota. Era el rey de los cielos y no permitiría que esos monos desnudos y sin plumas lo tocaran. Dirigió su atención al ratón de color marrón rojizo que yacía en el suelo y dijo: «Kilim, como ordenó a Ermir, te quedarás aquí y observarás a esta anciana. Dentro de 1 o 2 meses, volveré y te llevaré conmigo». Kilim parecía enojado y dijo: «Hermano Erebo, no llames a nuestro señor por su nombre. Le estás faltando al respeto. HMPH, él no es el señor. Es el estúpido Aermir. Tú puedes llamarlo señor, yo no. Adiós». Empezó a volar de regreso a Aermir. Kilim estaba furioso por la falta de respeto de Erebus, pero no podía hacer nada al respecto. Erebus era más fuerte que ella, o le habría dado una paliza. Su señor solía consentirlo, pero cuando se portaba demasiado mal, lo castigaba arrancándole todas las plumas de la cola, dejándolo completamente desnudo. Aermir usó esas plumas para confeccionar más capas de la guardia del cuervo, y mientras Erebus siguiera siendo rebelde, tendrían muchas más capas. Kilim empezaba a pensar que disfrutaba luchando contra su señor. Aunque las garras de Erebus eran lo suficientemente poderosas como para aplastar cráneos contra la magia de su señor, no tenía ninguna posibilidad. Kilim salió de sus pensamientos y centró su atención en su tarea. Tenía que recordar todas las decisiones importantes que Olenna había tomado hasta que Erebus regresara. Tras saquear el valle de Arryn, Aermir replegó su ejército a las montañas. Había trasladado a todos sus cuervos y a todos los animales que podía controlar al valle. Intentaba tener vigilancia en cada rincón del reino, pero era algo limitado, ya que Erebus se encontraba en el dominio, y 90 cuervos bajo su mando eran prácticamente inútiles hasta que estuviera dentro del alcance de comunicación con ellos. Casi todos los asesinatos de Poe se desarrollaron en torno a su ejército y aldeas ocultas en las montañas. Si alguna de las aldeas era descubierta y un ejército se acercaba a ella, tenía tiempo suficiente para evacuar a los aldeanos. En cuanto al ejército, se dirigían al norte del valle, ya que Arryn se dirigía al valle de Arryn. Aermir planeaba trasladar a su ejército a otro lugar menos protegido. Tras realizar todos los preparativos, Aermir los dejó para reunirse con Lord Stark. Tenía una fiesta a la que asistir. En aquellos días, Lord Stark estaba agotado y reacio. Odiaba profundamente que Aermir invadiera las tierras de Jon Arryn, a quien respetaba profundamente y que era como un segundo padre para él. Ned aceptaba que Jon no era perfecto y que, en la mayoría de los casos, anteponía sus propios intereses a los del valle, pero Jon siempre trabajaba por el bienestar de los 7 reinos como mano del rey.
En la próxima reunión, quería encontrar un punto en común entre Aermir y Jon. De nombre, era el único gobernante del norte, y Aermir siempre le había mostrado respeto, pero no era tonto. Era el gobernante porque Aermir se lo permitía. Esto hirió un poco su orgullo, pero no había nada que pudiera hacer. Aermir se había convertido en el líder espiritual del norte. ¿Qué importaba que descendiera del linaje de los reyes del invierno cuando el otro bando hablaba literalmente en nombre de los dioses antiguos? Quería darle a su hijo lo que le correspondía por derecho de nacimiento, y Aermir jamás tomaría algo que perteneciera a Rob, y muchas casas seguirían apoyándolo durante al menos una o más generaciones, pero aún así no era agradable saber que había alguien más poderoso que uno mismo en su propia tierra. Mientras Ned pensaba en esas cosas, un águila se zambulló desde la ventana abierta de la carraca y se transformó en Aermir. Fue una visión fascinante. Por muchas veces que la viera, seguía siendo tan mágica como la primera vez que vio a Aermir convertirse en águila. Aermir hizo una reverencia cortés y dijo: «Señor, espero que goce de buena salud». Ned miró a Aermir con desánimo y dijo: «Aermir, ¿cómo esperas que me recupere si te pasas de la raya cuando ya has ganado? No eres un hombre codicioso, y ni siquiera vas a gobernar esas tierras. ¿Por qué incitas a los clanes de la montaña contra Vale?» Aermir mentiría si dijera que no le sorprendió un poco que Lord Stark pudiera comprender las cosas tan rápido, así que decidió ponerlo a prueba para ver si lo sabía o si estaba tanteando el terreno. «Señor, ¿por qué dice usted que los estoy incitando? Todo el mundo sabe que los clanes de la montaña y el valle son enemigos acérrimos». Ned espetó. «Sí, lo son, pero todo el mundo sabe que los clanes de la montaña jamás podrán vencer a los ejércitos del valle en una batalla campal. Alguien los unificó, les proporcionó armas y los entrenó para actuar como un solo ejército. Puede que otros crean que los hermanos de la luna unificaron los clanes, pero yo jamás lo creeré». Ned volvió a preguntar, confundido: «¿Por qué haces esto? Tampoco creo que lo hagas para ayudar a los clanes de la montaña». Aermir sonrió. Ned estaba haciendo muchas suposiciones, pero como lo conocía bastante bien, pudo adivinar la mayoría de las cosas. Aermir observó su rostro confundido y se dio cuenta de que era hora de contarle todo. Punto de vista en tercera persona. Aermir sonrió. Ned estaba haciendo muchas suposiciones, pero como lo conocía bastante bien, pudo adivinar la mayoría de las cosas. Aermir observó su rostro confundido y se dio cuenta de que era hora de contarle todo. El Rey de la Noche es real y está muy vivo, con un enorme ejército de muertos vivientes en las tierras del invierno eterno. Ned se quedó paralizado, sin saber cómo responder por un momento, y pensó que Aermir estaba bromeando. «No te burles de mí, Aermir. Puede que seas un hombre poderoso y que no tengas que darme explicaciones, pero tienes la edad de mi hijo. Espero que al menos respetes mi edad, y estoy intentando tener una conversación seria». Aermir, con rostro sumamente serio, dijo: «¿Acaso parezco estar bromeando?» «¿Tú, hablas en serio?» Aermir asintió. Ned todavía tenía dificultades para aceptarlo y dijo: «Digamos que es verdad. Es la verdad». Aermir le contó todo lo que le sucedió cuando se conectó con la red de árboles arsianos de la raíz y lo convenció sobre el Rey de la Noche. «Entonces esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué estás luchando con Vale cuando tenemos un enemigo común?» Aermir suspiró y dijo: «Porque en los 7 reinos no existen enemigos ni amigos permanentes, solo intereses permanentes, e incluso eso es incierto. Seamos sinceros y hablemos con honestidad sobre esto. Supongamos que le dijera al mundo entero que el Rey de la Noche es real. ¿Qué harían el Rey y los 7 reinos? Sean objetivos y no dejen que sus emociones influyan en sus respuestas. ¿Pueden hacerlo?» Ned pensó un poco y dijo: «Será necesario mucho trabajo para convencerlos de que son reales sin ponerles uno de ellos justo delante de la cara». Aermir asintió. «Exactamente. Hasta que no capturemos a uno de ellos, ni siquiera podemos crear un entorno propicio para una posible alianza. Por eso he creado una red de vigilancia alrededor de las colonias de salvajes en el extremo norte usando a uno de mis familiares. En cuanto los vea, intentaré capturar a uno como prueba». Miró a Ned a los ojos y continuó: «Digamos que superamos este obstáculo. ¿Cuál será el siguiente? Crearemos un ejército unificado bajo el mando de Robert, el ejército más fuerte que esta tierra haya visto jamás, ¿verdad?» Ned asintió con entusiasmo. «Bien. Te equivocas. Te dije que no fueras sentimental y que no te dejaras llevar por tus sentimientos. Sé frío y objetivo. Piensa como si fueras el viejo león, Lady Olenna, Jon Arryn, el príncipe Doran o cualquier otro señor sin escrúpulos. Piensa que tus intereses son más importantes que cualquier otra cosa. ¿Qué harías tú?
Ned pensó un poco más, y entonces se dio cuenta de algo. Sus ojos se abrieron de par en par y dijo, ellos no harían eso, pero estarían jugando con su futuro. No, morirán decenas de millones. Elmi suspiró y dijo, ¿crees que les importaría? Mientras sus hogares permanezcan en pie, no les importaría lo que les pase al resto de la gente. Entonces, dime, ¿qué harían? Ned miró fijamente a los ojos de Aermir, y sintió un nudo en el estómago. ¿Podría tener razón? Si lo que dices es cierto, enviarían principalmente reclutas y soldados rasos, en el mejor de los casos, y mantendrían a sus fuerzas de élite. Aermir continuó. Para ellos, no perderíamos contra el Rey de la Noche, e incluso si lo hiciéramos, pensarían que lo debilitaríamos lo suficiente como para que pudieran matarlo cuando les llegara el turno. Para ellos, sería principalmente un problema nuestro y de las tierras de los ríos. Todos esperarían que fuéramos el grueso del ejército. Aermir parecía algo frustrado y continuó. Ya verás. Encontraré a un no muerto y lo pondré frente a ellos, y usando a Robert, los unificaré, pero como dijiste, sería un ejército compuesto principalmente por reclutas y soldados comunes. Contra ellos, no podemos perder, ya que tenemos a nuestro propio usuario de magia. Los ojos de Ned brillaron de esperanza y dijo, ¿puedes vencerlo? Aermir negó con la cabeza. No lo creo. Él es mucho más poderoso que yo. Se subió los pantalones y le mostró a Ned la marca violácea de la mano que tenía alrededor del tobillo. Esta es una maldición de invitación forzada. Si no la detengo, lo más probable es que pueda rodear el muro, o peor aún, que el muro se derrumbe. En un ejército o en un duelo individual, no creo que pueda vencerlo, pero si logro aislarlo y usar a todos mis familiares y trucos, tal vez pueda derrotarlo. No estamos perdidos. Tengo planes contra él, pero hasta que no sea testigo de su poder, no son más que planes. Aermir suspiró pensativo. Ni siquiera sé si funcionarían. Un sabio dijo una vez que los planes solo funcionan hasta que se lanza la primera flecha. Ned pareció pensativo y dijo, sigo sin creer que vayan a contener su poder cuando nos enfrentamos a un enemigo común. Espero que tengas razón y yo me equivoque, pero estoy seguro de que ellos mantendrán el poder principal, al menos la mayoría. Algunos podrían sorprendernos. Por ejemplo, el viejo león podría ayudarnos, pero seguramente exigirá un precio muy alto. Trabajó por el progreso del reino, pero la reputación de su casa se benefició enormemente de ello. Jamás haría algo gratis. Ned parecía confundido. Esto todavía no explica por qué estás luchando contra Vale. Aermir sonrió y dijo, en cierto modo, sí. Digamos que tu fuerza principal está debilitada. La mayoría de tus hombres murieron en batalla. ¿Tendrías el valor de enfrentarte a semejante amenaza tú solo? ¿Te arriesgarías, como dijiste? Si los debilitamos, enviarán más de sus fuerzas principales restantes en lugar de enviar carne de cañón. Aermir parecía un poco indeciso sobre si debía compartir también la otra razón. Ned lo percibió y dijo, ¿qué ocurre? Hay algo más que no me estás contando. Digamos que derrotamos al Rey de la Noche. En el mejor de los casos, perderíamos 2/3 de nuestro ejército. Al oírlo, el rostro de Ned palideció. Ahora, tras una gran batalla, nos encontramos con un ejército maltrecho y un reino pobre con un ejército unificado en nuestras tierras. Esto crea una gran oportunidad para algunas personas. ¿Adivinan quiénes son? Parecía frustrado y dijo, no me vengas con juegos y dímelo sin rodeos. De acuerdo, la fe, estoy completamente seguro de que intentarían acabar con el reinado de los dioses antiguos en el norte. Andal podría cruzar el cuello después de 6000 años sin luchar, y su anhelado deseo se haría realidad. ¿Crees que regresarán sin oponer resistencia? Los ojos de Aermir se volvieron más serios, y continuó. Cuando seamos débiles, no retrocederán. Usted tuyo no tiene el valor para hacer algo así. Tywin Lannister es demasiado astuto para permitir que la fe se infiltre en sus filas, pero el valle es el lugar perfecto. Puede que Jon no sea un creyente devoto. Para él, la fe es una tradición, pero no para sus señores. Casi todo el valle está formado por creyentes fanáticos. Cuando el Gran Septo les ordene convertir el norte, no dudarán. Aermir miró a Ned con determinación y continuó. Así que, cuando estalle la Gran Guerra, me aseguraré de que Vale esté siempre en el fragor de la batalla con nosotros. Tras la Gran Guerra, Vale debía ser el reino más débil, para que no pudieran ni siquiera soñar con otra guerra durante mucho tiempo. Punto de vista en tercera persona. Ned todavía no podía entender del todo por qué solo estaba atacando a Vale, así que dijo, puede que los Lannister tengan un control férreo sobre las tierras del oeste, pero las tierras de la corona y las tierras de la tormenta son tan devotas como el valle.
habrían lanzado su invasión desde allí. Así que esta guerra es completamente inútil. Aermir negó con la cabeza y sonrió con picardía, luego dijo: no, ya tengo unas bajo la manga contra las tierras del oeste, las tierras de la corona y las tierras de la tormenta si nos atacan con sus espadas. Los enfrentaré entre sí fácilmente. Ned pareció curioso y dijo: ¿qué es? No puedo decirte qué es si lo descubres. Estoy seguro de que irás a contárselo a Roberts. Cuando Ned oyó esto, su rostro se ensombreció y dijo enfadado: ¿me consideras un bocazas? Por supuesto que no. He crecido a tu lado, así que te conozco tan bien como tu familia. Sé con certeza que en cuanto te enteres de actos deshonrosos, buscarás soluciones honorables. Digamos que supieras que algunos señores de las tierras de la tormenta están conspirando contra Roberts. ¿Qué harías? Sin dudarlo, dijo Ned. Tengo que ayudar a mi rey a defenderse. Esa acción. El comportamiento de buscar honor en cuanto te enteras de algo es incorrecto. Por eso mismo no puedo decírtelo. Si te enteras de que hay una traición, irás a contárselo a Roberts. No puedo tener una guerra civil entre manos cuando no estoy preparado. Aermir estaba seguro de que en cuanto Ned se enterara de que su buena reina y su hermano eran demasiado cercanos, Ned iría a contárselo a Robert, o peor aún, podría fingir honorabilidad, ya que Robert no tenía reparos en matar niños. Podría ir a contárselo a Cersei sin tomar precauciones. Si pudiera, Aermir no deseaba nada más que borrar de su memoria lo que había visto, pero esa imagen se le había quedado grabada. Aermir no pudo evitar exclamar: ¡qué asco! Se estremeció. Luego se volvió hacia Ned y continuó: por eso, mi señor, no pierda el tiempo intentando detenerme. No destruiré el valle, pero tampoco pediré la paz. Necesito esa zona de amortiguación de los clanes de la montaña en caso de una invasión de la fe. Tras 2 enfrentamientos más, pediré la paz. En lugar de intentar convencerme para que firme la paz, debería emplear su energía en persuadir a Jon de que ceda a los clanes de la montaña algunas tierras en el valle. Si les da aguas frías y Neuquén, aceptaré la paz, pero como ya he dicho, se necesitan 2 batallas más. Todavía tienen demasiados caballeros. Aermir y Lord Stark desembarcaron del barco, recibidos por Lord Grafton en el pequeño muelle. Aermir sonrió. Habían logrado sacarlo de la isla clandestinamente cuando él permitió el envío de barcos de suministros, convirtiendo así a los 10.000 hombres en la isla en una carga financiera para el valle. Aermir sonrió y dijo: ah. Lord Grafton, me alegra mucho verlo sano y salvo. Había oído que me esperaba con ansias en Pax. ¿Logró salir de la isla clandestinamente en un barco de suministros? Al oír esto, se pudo ver cómo el rostro de Grafton se ponía rojo como un tomate. Un caballero del valle hace lo que sea para servir a su señor. Mi señor me necesitaba aquí, así que encontré la manera de sortear a las malditas bestias de tu amo. Ja, ja. Oh, mi señor, ¿de verdad creíste que podías abandonar esa isla sin que el gran druida lo supiera? Lo lograste porque a él simplemente no le importaba si te quedabas en la isla o venías aquí. Pero me alegra que estés sano y salvo. No nos demoremos, no queremos que tu amo espere. Aermir había traído consigo a Sid. Tan pronto como el gigantesco gato de las sombras emergió de la nave, la inquietud se extendió entre los soldados del valle. El enorme felino se giró hacia la procesión de caballeros y rugió, infundiendo miedo en los caballos y haciendo que algunos caballeros cayeran de sus monturas. Aermir, fingiendo estar enfadado, regañó a Sid por su comportamiento disruptivo. Sin que los soldados del valle lo supieran, se trataba de una estrategia calculada de Aermir para desestabilizarlos psicológicamente. Después de que 500 caballeros y paladines que Aermir había traído desembarcaran entre formales saludos, el grupo emprendió su viaje hacia Neuquén, la sede de la casa Ersi. Jon Arryn no quería celebrar las conversaciones en una tienda de campaña, así que trasladó su ejército a Neuquén. La fortaleza se encontraba a 2 días de viaje de la costa, enclavada en los pintorescos paisajes del valle. Sin embargo, para llegar a su destino, el grupo tenía que atravesar un paso de montaña, una ruta que presentaría dificultades si se trataba de un ejército. El paso de montaña se alzaba imponente ante ellos, su terreno accidentado contrastaba fuertemente con las tranquilas aguas que habían dejado atrás. Imponentes picos nevados enmarcaban el estrecho sendero que serpenteaba a través de la extensión rocosa. Aermir, Lord Stark y Lord Grafton, acompañados por un séquito de caballeros y sirvientes, se aventuraron a cruzar este paso. En medio del estrecho valle se encontraba una posición defensiva, con muros de altura moderada y una puerta robusta. Un ataque de los mordiscos habría causado numerosas bajas en este lugar.
Era fácil de defender y difícil de conquistar, ya que solo un número limitado de hombres podía atacar simultáneamente, creando un punto de estrangulamiento. Mientras ascendían por el paso, el aire se volvía más fresco, y al llegar al otro lado, divisaron Neuquén. Neuquén, un castillo imponente, se alzaba enclavado en un pintoresco valle entre dos majestuosas cadenas montañosas. Sus robustos muros de piedra se mimetizaban a la perfección con el agreste paisaje, confiriéndole un aire desafiante. Imponentes acantilados y cascadas enmarcaban el valle, creando una fortaleza natural que había resistido el paso del tiempo. Una exuberante vegetación adornaba la base del valle. Gracias al gran río que lo atravesaba, fértiles tierras de cultivo y bosques se extendían hasta Fingers. El sol se ponía en el horizonte cuando Jon Arryn y Aermir se reunieron en el salón de Neuquén, proyectando largas sombras sobre la habitación. La mesa entre ellos estaba adornada con manjares. Dentro se encontraban Aermir, Ned Stark, Jon Arryn, Jaron Ersi y Gerold Grafton, quienes mantenían una acalorada conversación. Jon Arryn, un lord veterano con la sabiduría grabada en las líneas de su viejo rostro, dijo con voz tranquila: Aermir, representante del druida Emrys, nos encontramos en una encrucijada. El valle sangra y su gente sufre. Este conflicto es absurdo. Propongo que pongamos fin al derramamiento de sangre y busquemos la paz. Aermir sostuvo la mirada de Jon con una intensidad que desmentía su aparente calma, pero no tenía intención de buscar la paz. La paz, Lord Arryn, es un lujo que no puede permitirse. He oído que los primeros hombres que viven en el valle están cansados de la opresión ándala y se han alzado en armas. Mientras la discusión rozaba la hostilidad, Lord Grafton, sentado junto a Jon Arryn, ya no pudo contener su ira. Lord Drasil, no se conforma con la guerra. He oído rumores de que vende armas a los clanes de la montaña, fomentando el caos que dice detestar. Aermir negó con la cabeza. Nunca dije que detestara el caos o la guerra. Son males necesarios cuando no se puede llegar a un acuerdo verbal, y sí, vendí armas a los clanes de la montaña. Lord Ersi golpeó la mesa con la mano y, enfurecido, se abalanzó sobre Aermir. Justo cuando intentaba agarrarlo por el cuello, recibió un puñetazo inesperado. Jaron Ersi quedó atónito. El golpe de Aermir fue tan rápido que Ersi aún no comprendía que había sido él quien lo había golpeado. Aermir lo agarró por el cuello y Jaron perdió toda su fuerza. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona, dijo Aermir con enojo. ¿Acaso Vale lleva a cabo conversaciones de paz de esta manera? ¿Acabas de atacar a una persona a la que ofreciste pan y sal en tu propia casa? Aermir apretó con más fuerza el cuello de Lord Ersi, quien apenas podía respirar. Lord Grafton apenas podía contenerse, pero Jon Arryn alzó la mano como indicando que se detuviera. Aermir miró a Jon a los ojos, sus viejos y experimentados ojos brillaban de ira, y dijo: disculpen el arrebato de Lord Ersi. ¿No les parece exagerado decir que romper el voto de pan y sal es una medida excesiva? Intenten comprenderlo. Han proporcionado armas a los enemigos de nuestra tierra. Es claramente una acción agresiva, y lo hicieron antes de que los hombres de Sisters atacaran su territorio, ¿no es así? Aermir soltó a Lord Ersi empujándolo hacia su silla y sonrió a Jon. Sí, lo hice. Lord Grafton preguntó con los puños apretados y un tono airado. ¿Podríamos saber por qué harías algo así? Aermir parecía disgustado. La audacia de Vale nunca deja de asombrarme. Hipócritas de doble cara. Jon Arryn lo interrumpió, y ahora incluso él tenía ira en los ojos. Aermir, no hay motivo para proferir insultos. Por favor, compórtate. Esta era la segunda vez que Jon mencionaba el nombre de Aermir sin usar honoríficos. Si iba a actuar así, Aermir tampoco se guardaría nada. Parecía que la mayoría de la gente no le decía nada cuando hablaba como si fueran sus hijos, pero Aermir ya no quería la paz, así que simplemente quería expresar sus exigencias. No eres mi padre, viejo. Si quieres respeto, primero debes demostrarlo tú mismo. Por eso siempre le digo a Lord Stark que tú y los de tu calaña no sois más que hipócritas. Para vosotros soy Lord Drasil o Lord Comandante. Cuando os llamo hipócritas, no es un insulto. Es la verdad, como demostráis con cada una de vuestras acciones. Mientras la mirada de Aermir recorría a cada uno de ellos, uno por uno, mostraba un claro desprecio en sus ojos. Cuando me insultáis al no usar títulos honoríficos, es solo un error, o intentáis parecer paternales, o cuando Lord Grafton vende armas a los hombres del hierro, no es ni un insulto ni una hipocresía. Golpeó la mesa con la mano y continuó.
Durante décadas, los hombres del hierro asaltaron nuestras costas con armas nuevas, y es simplemente un negocio, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos nosotros, es una falta de respeto, una grosería y una agresión. Jon no supo qué decir por un segundo, ya que, como dijo Aermir, por ser Jon Arryn, aparte de unos pocos elegidos, todos los demás le permitían hablarles sin títulos honoríficos. Nunca pensó que este advenedizo lo confrontaría por esto, y tenía razón sobre que también vendían armas a los hombres del hierro, pero no podía simplemente aceptar esto sin protestar. ¿Cómo se puede equiparar a las casas nobles de la isla de hierro con los salvajes de las montañas? Aermir lo interrumpió. Para vosotros, son salvajes. Para nosotros, en el norte, los clanes de las montañas son tan nobles como una casa. Tenemos muchos clanes de montaña, y todos y cada uno de ellos están formados por gente respetuosa. ¿Sabéis por qué? No invadimos sus tierras para apropiarnos de ellas, y jamás los despreciamos por su falta de respeto. Actuamos con respeto, y ellos nos lo devuelven con respeto. Lo que Vale está cosechando ahora es lo que vosotros sembrasteis durante miles de años. Aermir miró fijamente a los tres señores del valle y continuó. Y no te equivoques. No estamos aquí porque me estés haciendo un favor. Estás aquí hoy porque estás completamente derrotado y no te queda más remedio que rendirte. Permíteme ser muy claro. Estoy aquí para aceptar tu rendición. Si esto hiere tu orgullo, digamos que estamos buscando la paz, pero entre nosotros, debemos ser claros al respecto. Jon Arryn no pudo soportarlo más y, golpeando sus viejos puños contra la mesa, se puso de pie. Señor Drasil, te estás pasando de la raya. Por favor, no sobrepases los límites y recuerda dónde estás. Entonces Aermir se puso de pie furioso y, con voz airada, dijo: No, eres tú quien se está pasando de la raya y sobrepasando los límites. Si lo único que vas a hacer es lucirte, no tengo nada más que decir. Nos vemos en el campo de batalla. Cuando Aermir dijo esto, Lord Grafton buscó por un instante el cuchillo en su cinturón. Pensó, ¿podría terminar esta batalla si sacrificaba su honor y atacaba a un invitado? Pero cuando vio los ojos fríos que lo miraban fijamente, todo su poder abandonó su cuerpo. Esos no eran los ojos de un hombre. Pertenecían a una bestia. Aermir, con voz gélida, dijo: Vamos, Tyrion. Los mataré a todos antes de que puedan siquiera pronunciar una palabra a los caballeros que están fuera de esta habitación. Al segundo sonido de lucha que se oyó desde esta habitación, Ser Greenwood masacrará a todos los hombres que están fuera de ella. Los ojos de Aermir se volvieron hacia Jon, y continuó: Ya os lo he dicho antes. No subestiméis a mis Juggernauts. Son más que suficientes para que yo mate a todos los señores de esta fortaleza antes de que podáis reunir a vuestros 5000 hombres. Sí, con vuestro número superior tal vez podáis aniquilarnos, pero para cuando todos mis hombres estén muertos, ninguno de vosotros, señores, estará vivo para verlo. Jon sujetó el brazo de Lord Grafton, indicándole que se detuviera. No quería aceptarlo, pero era cierto. Por lo que había leído sobre los caballeros de élite de Lord Drasil, luchaban como demonios, y esa era una de las principales razones por las que podía doblegar a sus enemigos tan rápidamente. Lord Drasil ni siquiera era el enemigo más peligroso de Jon. Si lo mataban en una emboscada dentro de esta fortaleza, perderían todo su honor. Si pudiera matar al druida con este ataque, no le importaría, pero para este joven señor no valía la pena. Actuar imprudentemente ahora podría significar la perdición del valle. Podría convertir a todo el norte en enemigos, pero mientras mantenga la calma, tal vez logre mantener a Ned y al norte al margen de esta guerra. Por un instante, una sonrisa cruzó el rostro de Jon. Pensó: mira a este pequeño. Rebosa de la imprudencia propia de la juventud. Lord Drasil era un poderoso guerrero y señor, pero en este juego, aún no estaba a la altura. Con su pequeño ejército de 5000 hombres, actuaba con demasiada arrogancia. Sí, para ser un señor hecho a sí mismo, era poderoso, y uno de los nobles más poderosos del norte, pero en el juego entre reinos, le faltaba algo. A Jon le parecía que Lord Drasil se dejaba llevar por el atractivo del poder, como la mayoría de los jóvenes señores. En lugar de controlarlo, era él quien se dejaba dominar por él. Pero esto no significaba que pudiera subestimarlo o ignorarlo, aunque fuera imprudente. No dejaba de ser una bestia. Para Jon, no había perdido contra ese jovencito. Había perdido contra su maestro, el druida, y mientras lidiaba con los clanes de la montaña, Jon no quería lidiar con él y su ejército. Se tragó su orgullo y dijo: Lord Drasil, lamento haberle ofendido. Como puede ver, soy un hombre mayor, y como usted dijo, la mayoría de los señores me permiten hablarles con condescendencia, mostrando respeto a mi edad y a nuestra larga relación.
No quise ofender, fue un hábito, y le ruego que acepte mis disculpas. Con las manos hizo un gesto de bienvenida hacia la mesa y continuó. Tranquilicémonos y tengamos una conversación pacífica. Todos los presentes somos hombres nobles y razonables. Estoy seguro de que podemos llegar a una solución pacífica. Punto de vista en tercera persona. Esta vez, una sonrisa siniestra cruzó el rostro de Aermir. Al llamarlo de nuevo a la mesa, Lord Arryn había aceptado su posición como el bando más débil. No le permitirían quebrarlos con reparaciones de guerra, pero al menos podría quitarles algunos dedos. Jon ni siquiera recordaba la última vez que lo habían humillado, pero ahora tenía que ser paciente. Mientras Lord Grafton y Aermir conversaban, Jon solo pensaba en decapitar a ese mocoso arrogante. Respiró hondo por última vez y esbozó una sonrisa. Lord Drasil, como ya hemos dicho, sus acciones de vender armas a nuestros enemigos nos han perjudicado mucho, pero entendemos que simplemente estaba haciendo negocios, como nosotros cuando vendíamos armas a los hombres del hierro en el pasado. Ahora mismo, no deberíamos ver esto desde una perspectiva dividida. Así como luchamos contra la amenaza de los hombres del hierro como un frente unido, deberíamos enfrentarlos, al menos como vecinos. No deberíamos interponernos en el camino del otro. Todos sabemos que no importa cuán mejor preparados estén. Siguen siendo los clanes de las montañas, y a la larga, perderán esta guerra, y nosotros seguiremos siendo vecinos. En lugar de ser antagónicos entre nosotros, seamos al menos tolerantes. Aermir le devolvió la sonrisa a Lord Arryn y dijo: mi buen señor, en primer lugar, no luchamos como una fuerza unida porque el valle quisiera ayudarnos. Luchamos porque nuestro rey se lo exigió. Siempre estuvimos luchando contra los hombres del hierro. Usted simplemente decidió ignorar su existencia, como ignoró la de los hombres hermanas hasta que ya no pudo más. Aparte de la invasión de las Islas del Hierro que ordenó el rey, ¿qué ayuda nos brindó el valle? Ninguna. Aermir hizo un gesto hacia los demás señores del valle y continuó. Por eso desprecio a los señores del valle. Solo sois honorables cuando os conviene, y no me malinterpretéis, no soy un joven ingenuo que cree que la justicia puede gobernar este mundo, y lo entiendo, pero aún así no me gustan vuestros hipócritas. Aermir sacó un papel de su bolsillo y se lo ofreció a Lord Arryn. Esas son las exigencias del druida Emry. Si aceptas estas condiciones, yo aceptaré la paz. Tras esto, Jon se resistió lo más que pudo, pero mientras continuaban las conversaciones, recibió más noticias de que clanes de las montañas marchaban hacia el norte. Sabía que no podía permitirse quedar atrapado entre dos ejércitos. Así que, como mínimo, tenía que conseguir un armisticio. Ned intentaba poner fin a la guerra, pero sabía que Aermir no lo aceptaría, así que tuvo que convencer a Jon. El primer día de conversaciones fue infructuoso y todos se habían retirado a sus habitaciones. Jon trabajaba en el informe que había recibido, y la situación era desoladora. Habían perdido 6.000 hombres contra los clanes de la montaña y toda la cosecha se había perdido. Lo peor era que también tenía que alimentar al inútil ejército en Pax. Aermir declaró claramente que el druida permitiría que los suministros llegaran a los Pax, y todos los demás señores lo oyeron. Ya había enviado un cuervo al respecto, y así fue como lograron sacar clandestinamente a Lord Grafton de los Pax, pero solo unos pocos lo sabían. Por lo tanto, no envió verdadero apoyo a la isla hasta hoy. Solo utilizó 1 o 2 barcos para brindar un apoyo mínimo y logró sacar clandestinamente a 35 nobles de la isla. También habían intentado contrabandear a unos cientos de caballeros, pero sus bestias habían hundido esos barcos. Después de eso, dejaron de intentarlo. Pero ahora todos lo sabían y Jon tenía que alimentar a 10.000 hombres, aunque no pudieran luchar. Ese viejo zorro astuto los estaba usando para malgastar sus escasos recursos. Ahora tenían que gastar sus reservas de emergencia y comprar grano a Riverland y Reach. El problema era que Riverland ya había vendido su cosecha a esos hacía 3 meses. Aún faltaban entre 3 y 4 meses para la próxima cosecha, pero el valle se quedaría sin alimentos mucho antes, mientras alimentaba a un gran ejército. Los inviernos del valle nunca eran tan crudos como los del norte, así que no tenían grandes silos para almacenar grano, e incluso si los tuvieran, el verano acababa de empezar hacía unos años, por lo que no tendrían suficientes provisiones. El ataque de los clanes de la montaña se produjo en uno de los peores momentos, y para colmo, contaban con provisiones suficientes para al menos 6 o 7 meses gracias al saqueo de sus cosechas. Jon, agotado, se frotó la sien pensativo, y en ese instante, llamaron a la puerta. La puerta se abrió con un crujido, dejando ver a Ned Stark en el umbral. El cansancio reflejado en su rostro compartía el sentir de Jon Arryn.
Jon le hizo un gesto a Ned para que entrara, cerrando la puerta tras él. Siéntate, viejo amigo, dijo Jon, señalando una silla. Ned obedeció, y los dos hombres se sentaron uno frente al otro lado de una mesa cubierta de mapas y pergaminos. «Estás en una situación desesperada, Jon», comenzó Ned, con la mirada fija en los mapas. «Tus bajas son cuantiosas y Aermir parece empeñado en continuar esta guerra. He intentado razonar con él, pero su lealtad al druida es inquebrantable». Jon dijo enfadado. «¿Qué quieres decir con que le preguntaste? Tú eres su señor. ¿Acaso no puedes retener a tu hombre?» Esta vez, Ned se enfadó y dijo. «¿Qué esperas que haga? ¿Ordenarle que deponga las armas cuando su guerra es justa? Tu gente es la causa de esta guerra. Además, tú, como señor, tienes la culpa. Cuando te pedí que te ocuparas de los hombres de Sisters, ¿lo hiciste o lo encubriste?» Ned se sentó, intentó mantener la calma y continuó. «Jamás podría pedirle a uno de mis señores que se retire cuando tiene derecho a buscar justicia. No voy a perder el respeto de mis nobles solo para salvar a Vale». Jon suspiró profundamente, recostándose en su silla. «Lo sé, Ned. Cometí un error con los Sistermen, y he intentado encontrar puntos en común por ello, pero las exigencias de Aermir son irrazonables. La influencia del druida sobre él es innegable». Ned se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. «Debemos encontrar la manera de terminar con esta guerra. El valle no puede soportar más pérdidas, ¿y qué tienen de irracionales sus exigencias? Jon, por favor, recapacita. Tú eres el bando derrotado. Él es el vencedor. Claro que va a imponer sus condiciones. Sigues actuando como si esto fuera un empate, pero no lo fue. Tus hombres fueron derrotados rotundamente. No los subestimes solo porque no sea el druida. Ninguno de tus hombres aquí vio cómo lucharon él y los suyos, y no está fanfarroneando cuando dice que puede salir de este castillo después de matarlos a todos. No pienses en esto como si te inclinaras ante un niño. Piénsalo como si le cortaras una pierna al druida en esta batalla». Jon tomó un sorbo de su vino y negó con la cabeza. «No puedo hacer eso, Ned. Perdimos por la magia del druida y sus malditos animales, no por culpa de ese chico, así que simplemente no puedo aceptar todo lo que quiere. Yo también quiero la paz, pero no a este precio. El valle se convertirá en el hazmerreír de Poniente si nos doblegamos ante un niño, especialmente ante un niño sin verdadera herencia». Ned no quería que alguien a quien respetaba como una figura paterna secundaria fuera derrotado y humillado, pero sabía en lo más profundo de su ser que si seguía así, Aermir lo aplastaría sin piedad, así que Ned tenía que convencerlo, y de esta forma, al menos, tendría algo de poder para reconstruir. Ned sabía que Aermir no acabaría con la guerra, como hizo con los hombres del hierro. Los destruiría desde dentro. Habían pasado años desde la guerra, pero los hombres del hierro seguían luchando entre sí, y no quería que eso le sucediera a Jon. En un último intento desesperado, dijo. ¿Acaso no sabes que Druida es el sacerdote de los dioses antiguos? ¿Eres tan viejo y senil que ya ni siquiera puedes pensar con claridad? Jon se quedó atónito por lo que Ned había dicho, y antes de que pudiera decir algo, Ned continuó. ¿De verdad crees que solo lucharás contra los clanes de las montañas? Digamos que reúnes a 40.000 hombres y los aplastas. ¿Qué crees que pasará cuando empiecen a perder? Pedirán ayuda a Aermir y, sobre todo, rezarán a los dioses antiguos. ¿Quién crees que responderá a esa plegaria? En ese momento, Jon se dio cuenta de algo como una bofetada. Ned tenía razón. Puede que ahora mismo estuviera luchando contra el clan de la montaña, pero en cuanto empezaran a perder, pedirían ayuda al druida. Ned continuó. Al firmar un acuerdo de paz con Aermir, al menos no tendrás que dividir tu ejército contra un segundo ejército, mucho más poderoso. Para enfrentarte a los 5.000 hombres de Aermir, debes dejar al menos 2 o 3 veces su número, y él no tiene 5.000, tiene 10.000. Dado que tus hombres lo atacaron, puede llamar al resto del ejército templario. Aún así, puede que no lo derrotes, ya que el druida podría ayudarlo. Ni siquiera estoy contando a los señores del norte que podrían unirse a Aermir cuando comience la guerra de verdad. Punto de vista en tercera persona. Tras concluir su conversación con Jon, Ned se retiró a la soledad de sus aposentos. Se dejó caer sobre la cama. Las deliberaciones del día lo habían agobiado, y mientras se sumergía en un silencio contemplativo, sus ojos se detuvieron en las sombras parpadeantes que proyectaba la luz de las velas sobre la habitación. El golpe en su puerta rompió el silencio, y cuando la abrió, Aermir estaba en el umbral. Le dio la bienvenida a Aermir a la habitación. Después de sentarse, Aermir dijo, «Mi señor, ¿podría explicarme por qué le advirtió de esa manera?»
Preguntó Aermir con voz tranquila, aunque con un matiz de curiosidad. La respuesta de Ned, teñida de ira, resonó con fuerza. Aermir, puede que seas poderoso, pero recuerda que no trabajo para ti. Siempre haré lo que creo correcto. Sé que planeas debilitar el valle, tal vez convertirlo en otras Islas del Hierro. Le debo un favor a Jon. Quizás no pueda ayudarlo en la batalla, pero debo protegerlo de la ruina. ¿Y me estás espiando? La respuesta de Aermir, acompañada de una leve sonrisa, transmitía una seguridad contenida. No te espío, espío a Jon. Es un señor enemigo, y es prudente vigilar sus planes. No pretendo arruinar el valle. Los necesito para que me proporcionen hombres. Ponerlos a trabajar es crucial para mi defensa contra el Rey de la Noche. Mi objetivo es debilitarlos únicamente para disuadir cualquier sueño de otra guerra una vez que el Rey de la Noche sea derrotado. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión mientras los dos hombres debatían sus diferentes puntos de vista. Aermir negó con la cabeza, disipando cualquier tensión latente, y continuó su explicación con naturalidad. Cuando recomendé dividir las Islas del Hierro, no sabía que el Rey de la Noche era real. E incluso si lo hubiera sabido, habría seguido adelante con esa idea. Esos cobardes no servirían de nada contra los muertos. Lo más probable es que volvieran a romper su juramento y esperaran en sus islas. Ned, ahora más pensativo que enfadado, cuestionó la seguridad de Aermir. ¿Por qué actúas como si la victoria contra el Rey de la Noche estuviera asegurada? Aermir respondió con una sonrisa que reflejaba convicción. Porque si perdemos, todos moriremos. ¿Por qué me importaría lo que les pase a los demás reinos si el norte es destruido? Debo partir de la base de que tenemos un futuro. Por eso necesito demostrar que, incluso con un número reducido de efectivos, seguimos teniendo el ejército más poderoso. La expresión de Ned experimentó un sutil cambio. La inminente amenaza del Rey de la Noche proyectaba su sombra sobre las complejidades de la política y las lealtades personales, priorizando la supervivencia de su hogar y sus seres queridos. Puede que tengas razón sobre la mayor amenaza a la que nos enfrentamos, admitió Ned, mirando fijamente a Aermir. Pero no podemos olvidar que nuestras acciones tienen consecuencias. Convertir Val en un campo de batalla puede que te convenga, pero dejará innumerables vidas inocentes sumidas en el caos. Los ojos de Aermir reflejaban una firme determinación. Comprendo los sacrificios, mi señor. Los sacrificios son inevitables en tiempos de guerra. La supervivencia del norte y de mis seres queridos tiene prioridad sobre la estabilidad de una sola región. Ned suspiró, debatiéndose entre las complejidades morales que se le presentaban. No pretendo comprender del todo tus métodos, Aermir, pero te imploro que consideres las vidas que podrías perturbar. Seguimos siendo humanos y debemos afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Aermir asintió solemnemente. No tomo estas decisiones a la ligera. Pero a veces, el camino hacia la victoria está plagado de elecciones difíciles. Concentrémonos en encontrar una solución que minimice los daños colaterales. Una leve sonrisa de agradecimiento asomó a los labios de Aermir mientras continuaba. Cuando digo que te respeto, lo digo de verdad. Eres el hombre más honesto y honorable que he conocido. Pero, precisamente por eso, no eres apto para ser el guardián del norte. No eres capaz de anteponer la seguridad y las necesidades de tu pueblo a las de los demás. Eso te convierte en un hombre mejor que yo, mejor que cualquier otro señor. Apuesto a que si tuvieras a tu enemigo agarrado por el cuello, le ofrecerías una salida siendo honorable. Pero este mundo no es lugar para el honor. Siempre elegiré a la gente que amo por encima de los miles que no conozco. El peso de las palabras de Aermir flotaba en el aire, un crudo reconocimiento de las duras realidades que afrontaban en su lucha por la supervivencia. Ned, con voz cargada de reproche, cuestionó la afirmación de Aermir. ¿Cómo sabes que nos atacarán después de haber derrotado al Rey de la Noche? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Ya se lo había explicado antes, pero Ned seguía sin comprender cómo los señores a los que respetaba podían hacer algo tan deshonroso en su opinión. Aermir, con un tono pragmático, respondió. Porque eso es lo que yo haría si fuera un ferviente creyente de los 7. Piénsalo. El norte siempre ha ostentado el ejército más poderoso de Poniente desde tiempos inmemoriales. Justo después de los dragones, nuestros hombres fueron decisivos en la mayoría de las guerras. Después de la danza de los dragones, todos nos temieron y nos marginaron. Nos arrebataron el don para mantenernos débiles y nunca nos permitieron ser autosuficientes. Nuestros ejércitos fueron la razón por la que la fe no pudo extenderse más allá del cuello. Ahora, además de esa formidable fuerza, tenemos a un poderoso hechicero.
Después de la batalla que libraremos, estoy completamente seguro de que intentarán asesinarme o invadirme. Su antiguo sueño ha sido erradicar el reinado de los dioses antiguos en el norte. Tras esa batalla, probablemente seríamos vulnerables, mientras que ellos aún contarían con sus fuerzas de élite. Sería el momento oportuno para que atacaran con una falsa pretensión. La tensión en la habitación aumentó a medida que se asimilaban las implicaciones de las palabras de Aermir. Estaba cansado de dar vueltas en círculos con Ned. Aermir se levantó y se disponía a salir de la habitación. Se volvió y dijo: intentaré limitar la destrucción, pero al ayudar a Arryn, no la estás limitando. Estás provocando que les cause más daño. Si le adviertes una vez más sobre mis planes, no me quedará más remedio que atacarlos con todo lo que tengo, y no quiero eso. Esto hará que el valle sea inútil contra el Rey de la Noche. Mi señor, por favor, no se interponga en mi camino. Las largas discusiones entre Jon y Aermir habían durado 4 días, y todos comenzaban a cansarse de presenciar esto. Aermir sugirió: señores, mientras estamos inmersos en estas deliberaciones, me gustaría proponer un respiro temporal fuera de los límites de esta sala. En lugar de permitir que la tensión persista, ¿por qué no realizar alguna actividad que alivie nuestro cansancio? Sus ojos recorrieron los rostros de los señores del valle, evaluando sus reacciones. Sugiero una partida de caza. Una oportunidad para dejar de lado los asuntos importantes que nos ocupan, aunque sea por un breve tiempo. Imagínense. El aire puro del valle, la emoción de la caza y la experiencia compartida de perseguir un objetivo común. Podría darnos nuevas perspectivas. La propuesta de Aermir de organizar una partida de caza provocó reacciones encontradas entre los señores del valle. Lord Grafton, con el ceño fruncido, expresó su preocupación. ¿Una partida de caza durante las negociaciones de paz, Lord Drasil? ¿Acaso debemos celebrar mientras persisten las tensiones? Deberíamos centrarnos en asegurar un acuerdo estable y prevenir nuevos conflictos. Aermir, con una sonrisa cómplice, respondió: Lord Grafton, no estoy sugiriendo una celebración. En cambio, un breve interludio en forma de partida de caza podría brindarnos la oportunidad de empezar de cero. Un cambio de aires podría ser justo lo que necesitamos para encontrar un punto en común. En cuanto oyó hablar de caza, Lord Belmore aguzó el oído con interés. Siempre disfrutaba de un buen festín de caza, y asintiendo con la cabeza, añadió: tiene razón. Un breve descanso nos vendría bien para abordar las negociaciones con la mente más despejada. Nos vendría bien un poco de distracción de estas interminables conversaciones. Jon Arryn, teniendo en cuenta el ambiente que se respiraba en la sala, dijo: una distracción momentánea podría aliviar la tensión. Podemos retomar las conversaciones con mayor concentración después de un breve descanso. Ned, siempre cauto, añadió: debemos actuar con cautela, pero si ayuda a mantener un ambiente propicio, no veo ningún inconveniente en un breve paréntesis. Con el visto bueno de la mayoría de los señores, se hicieron los arreglos necesarios para un receso temporal, que permitió a todos reunirse para una partida de caza fuera de los límites de la sala de negociaciones. El bosque de Neuke resonaba con el canto de los pájaros, creando un escenario sereno para las partidas de caza que se desarrollaban. Debido a su gran número, se habían dividido en grupos más pequeños. Lord Stark estaba flanqueado por sus caballeros y algunos de los de Lord Arryn. Como era demasiado mayor para acompañarlos, se habían unido a Ned, y Jon esperaba en el campamento base. Avanzaban entre la maleza mientras la fresca brisa traía el vigorizante aroma a pino, que se mezclaba con la fragancia terrosa del suelo del bosque. Mientras el grupo se adentraba más, los ojos perspicaces de Lord Stark divisaron un jabalí formidable. Su enorme cuerpo se movía entre los arbustos, hurgando en el suelo del bosque con sus colmillos en busca de alimento. Normalmente, se heriría a la bestia para limitar su movilidad antes de rematarla con una lanza, pero Lord Stark quería probar la gema mágica que Aermir le había dado. Usó la pequeña gema, que se convirtió en polvo, pero en ese instante sintió que su velocidad y poder aumentaban. No era tan alto como el propio potenciador de Aermir, pero se sentía más poderoso. Lord Stark hizo una señal a los caballeros, y juntos formaron un círculo alrededor de la bestia. El jabalí, presintiendo el peligro inminente, resopló desafiante y cargó contra Lord Stark con sorprendente velocidad. Lord Stark recibió el ataque del jabalí de frente. Con un rápido movimiento lateral, esquivó los colmillos de la bestia y, con un movimiento fluido, clavó su lanza de jabalí en la criatura que cargaba contra él. La hoja dio en el blanco, y el impulso del jabalí lo llevó hacia adelante hasta que se estrelló contra un árbol.
Lord Stark, con la respiración tranquila, observó la escena mientras sus caballeros se acercaban, asintiendo en señal de aprobación por la hábil ejecución. Algunos caballeros de Arryn conocían personalmente a Ned por sus años como pupilo de Lord Arryn, y estaban más impresionados que otros. No podían creer lo mucho más rápido y poderoso que se había vuelto Lord Stark. A su parecer, a pesar de su avanzada edad, Lord Stark lucía más rápido y robusto que en su juventud. Arlik, el capitán de los paladines, se movía entre la maleza con gran concentración. A diferencia de los demás miembros del grupo de caza, había optado por prescindir del armamento convencional y adoptar un enfoque más primitivo. Su objetivo era un puma, una criatura famosa por su ferocidad. Sus ojos brillaban con una intensidad primitiva mientras se agazapaba entre la maleza, consciente de la amenaza inminente. Arlik, imperturbable ante los colmillos y las garras del animal, se acercó. Sus paladines a su alrededor tenían rostros llenos de orgullo, seguros de que su capitán saldría victorioso, pero los caballeros del valle reflejaban horror. Parecía que Ser Arlik deseaba morir. Al igual que Lord Stark, Arlik usó 2 gemas mágicas, una para potenciar sus habilidades y otra para defenderse. Entonces, una oleada de poder lo invadió. Cuando el puma se abalanzó sobre él, Arlik hizo gala de una fuerza bruta y una valentía inquebrantable. En una secuencia impresionante, forcejeó con el felino, con los músculos tensos por el esfuerzo. La bestia tenía más fuerza, pero Arlik era más pesado y grande, así que, aprovechando esas ventajas, logró inmovilizarla. El poder defensivo de la gema no era tan bueno como el del hechizo del escudo de roble, por lo que las garras del león pudieron atravesarlo e herir los brazos y la espalda de Ser Arlik mientras éste abrazaba el cuello de la bestia con todas sus fuerzas. Sangraba un poco, pero sus heridas parecían más arañazos de gato que marcas de garras de león. Tras forcejear un poco más, logró sujetar mejor el cuello de la bestia y, con una maniobra final y decisiva, se lo rompió, matándolo al instante. Los paladines estallaron en vítores, aplaudiendo la hazaña sin igual de su capitán. Arlik, con el pecho agitado por el esfuerzo, observó los rostros sobrecogidos de los caballeros y soldados del valle. Arlik sonrió. A veces, comentó con una sonrisa, es mejor afrontar los desafíos de la naturaleza salvaje solo con la propia fuerza. Una pequeña semilla de temor floreció en los corazones de los hombres del valle que presenciaron esto. Mientras la partida de caza continuaba su camino por el bosque de Neuquén, el relato del triunfo de Arlik a puño limpio se convirtió en el centro de la conversación. Mientras tanto, en otra parte del bosque, los lores Grafton y Belmore paseaban entre los árboles, discutiendo asuntos poco apropiados para una conversación educada. Al intercambiar comentarios despectivos sobre Aermir, Lord Grafton no pudo resistir la tentación de lanzar una broma de mal gusto a costa de este. Lord Grafton soltó una risita. Belmore, ¿viste la arrogancia de ese salvaje? Ese bastardo de baja cuna se cree nuestro igual. Reconozco que obtuvo algo de poder, pero sin su amo pagano, no podría haber conseguido tanto. El asco se retorció en su rostro. Lord Belmore comentó. He oído que su difunta madre era sirvienta de Lord Stark. Lord Grafton soltó una sonora carcajada y dijo. Una sirvienta haciéndose pasar por noble. Negó con la cabeza con decepción y continuó. Al menos ella conocía su lugar y murió como una sirvienta. Apuesto a que su madre se revolvería en su tumba si supiera cómo se comportaba su hijo delante de sus superiores. Belmore comentó. ¿No te pareció formidable? Eso fue hasta que me encontré con ese bruto. No es más que un salvaje, respondió Lord Grafton. Lord Belmore añadió. Debería haber seguido siendo caballero como su padre bastardo. Sin embargo, su conversación se interrumpió bruscamente al divisar un par de ciervos a unos 60 metros de distancia. Decidieron acercarse y lanzaron 2 flechas que surcaron el aire, rozando a Lord Grafton y Belmore. El proyectil impactó con precisión letal, alcanzando a 2 ciervos en los ojos y derribándolos al instante. Aermir emergió de entre la vegetación circundante con una sonrisa amenazante. Señores Grafton y Belmore, parece que el bosque no es tan indulgente como la sala de negociaciones. Tengan cuidado con sus palabras. Aquí podrían provocar algo más que simple incomodidad. La amenazante precisión de las flechas de Aermir impactó de inmediato a los 2 señores, quienes sintieron un escalofrío de miedo ante la demostración de su letal puntería. Lord Grafton, reacio a mostrar debilidad, se armó de valor gracias a su superioridad numérica. Aermir estaba solo, y ellos contaban con 20 hombres. ¿Nos estás amenazando? Aermir sonrió amenazadoramente y replicó. No, por supuesto que no.
simplemente estoy diciendo que si no te atreves a decirle algo a alguien a la cara, no deberías quejarte de él a sus espaldas como una ramera barata. La sangre le subió al cerebro a Lord Grafton y rugió de ira. ¿A quién llamas puta? Aermir mostró una sonrisa más radiante y dijo. Pero claro que usted, mi señor, no soy un cobarde que hable a espaldas de los demás. Hoy ha cometido un grave error. Jamás debió haber hablado mal de mis difuntos padres con esa boca sucia que tiene. Así que haré que se arrepienta. Punto de vista en tercera persona. Aermir había propuesto la partida de casa con una intención completamente distinta. Si bien su idea inicial implicaba otros planes, se le presentó la oportunidad, y esto era mucho mejor. Los insultos hacia sus padres habían desatado una furia incontenible. Aunque deseaba matarlos, eso arruinaría sus planes. Aermir comprendía la importancia estratégica de sus planes y no podía permitir que los sentimientos personales los pusieran en peligro. En cambio, optó por un plan de acción diferente. Dejarlos al borde de la muerte sería un sombrío presagio de los acontecimientos que se avecinaban. El bosque ahora albergaba una tensión latente mientras Aermir se acercaba a ellos. Mientras caminaba lentamente hacia ellos, lanzó sus conjuros con voz susurrante y conjuró transformación. A ojos de Lord Grafton y Belmore, Aermir parecía crecer con cada paso desde que habían oído hablar de su destreza marcial, y, de hecho, estaba creciendo un poco gracias al efecto de su hechizo de transformación. Aermir sonrió mientras se desabrochaba el cinturón y luego dejó caer su espada al suelo. Se crujió el cuello y los nudillos y, con una sonrisa siniestra, dijo, 20-1, es injusto para ti. Esto no es un combate, sino un castigo. Es justo. Gracias al hechizo de transformación de Aermir, era casi tan poderoso como un oso. Para Grafton y Belmore, este joven señor parecía demasiado arrogante como para desarmarse ante 20 caballeros. Claro que no podían matarlo, pero era él quien exigía una paliza, así que sería una descortesía por su parte no dársela y ponerlo en su sitio. Lord Grafton jamás podría soñar con enfrentarse a él solo, pero estaba seguro de que su hombre podría vencerlo una vez desarmado. Sonrió y dijo. En este tipo de situaciones, siempre existe la posibilidad de que alguien se rompa uno o dos huesos. Señor Drasil, espero que no nos haga responsables. Con un gesto de cabeza, les indicó a sus caballeros que lucharan contra él. 4 de los caballeros dejaron caer sus arcos y caminaron hacia Aermir con miradas amenazantes. Todos sabían que era un gran espadachín y un hombre corpulento, pero creían que en una pelea a puñetazos, 20 siempre vencerían a uno. Ser Roland, el caballero al mando, inició el enfrentamiento, lanzándose contra Aermir con una poderosa embestida. Intentaba un golpe de Superman. Sin embargo, Aermir se movió con una velocidad engañosa, impropia de un hombre de su tamaño, esquivando el ataque y contraatacando con un preciso codazo a las costillas de Roland. Como se trataba de una partida de caza, nadie llevaba armadura completa. Solo tenían gambesón y cota de malla. Por eso sintió toda la fuerza del golpe, y se oyeron los espantosos sonidos de huesos rompiéndose. Los otros 3 caballeros no esperaron su turno y ya habían rodeado a Aermir, atacándolo con patadas y puñetazos. Aermir esquivaba y desviaba los golpes con fluidez, para luego contraatacar con una ráfaga de feroces golpes. Con cada golpe, se oía el crujido de un hueso. Con un puñetazo rapidísimo, le rompió la mandíbula a uno de ellos. Apuntó a la nariz del segundo caballero, provocando un chorro de sangre. El último caballero intentó una patada, pero Aermir lo derribó en el aire y lo hizo caer al suelo del bosque. Le aplicó una llave de talón al último caballero y, mientras miraba fijamente a los ojos de Lord Grafton, le rompió el tobillo sin piedad, como si estuviera retorciendo una ramita. Cuando Lord Grafton y Belmore vieron esto y oyeron los gritos de agonía del caballero, se estremecieron, y en su terror, Lord Belmore cometió un error. Les ordenó que lo atacaran con sus armas. 2 de los caballeros dispararon flechas hacia el hombro y la pierna de Aermir. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió el sentido común y las expectativas. Con una rapidez que parecía casi antinatural, Aermir atrapó las flechas en pleno vuelo, con movimientos sumamente precisos. Por un instante, no pudieron comprender lo que sucedía. En un rápido contraataque, Aermir, haciendo uso de su fuerza sin igual, arrojó las flechas interceptadas de vuelta a los caballeros con precisión letal. Las flechas dieron en el blanco, atravesando los hombros de los caballeros y dejándolos incapacitados entre un coro de gritos de agonía. Los 12 caballeros restantes cargaron contra él simultáneamente, desenvainando sus espadas, cuyas hojas brillaban bajo la luz del sol.
Aermir, valiéndose de sus reflejos sobrehumanos, esquivó el ataque inicial con una fluidez que parecía desafiar las leyes de la física. Casi parecía que no tuviera huesos. Sus movimientos eran una danza, una coreografía de destreza marcial realzada por su extraordinaria fuerza. Aermir paró el golpe sin esfuerzo gracias a los brazaletes metálicos que cubrían sus antebrazos. En un solo y rápido movimiento, Aermir contraatacó con un puñetazo impulsado por su fuerza sobrehumana. El impacto fue devastador, y el caballero se desplomó en el suelo del bosque, con el brazo torcido en un ángulo antinatural. Un caballero blandió su espada contra la cabeza de Aermir, pero este se agachó con gran velocidad y le propinó un gancho que le rompió la mandíbula. Con cada golpe, la destreza marcial y la fuerza sobrehumana de Aermir resultaban abrumadoras. Los caballeros caían como hojas de otoño, cada uno incapacitado por un devastador puñetazo, codazo o patada. Lord Grafton y Belmore se quedaron aterrados cuando el último caballero cayó al suelo. Solo podían pensar que aquello no podía ser real. Había derrotado a caballeros armados en menos de un minuto. Mientras Aermir se acercaba lentamente, Lord Grafton echó a correr, pero Lord Belmore, paralizado por el miedo, se quedó inmóvil. No podía moverse. Lo único que podía hacer era disculparse y suplicar clemencia. Aermir agarró una rama de árbol y la rompió. Luego la arrojó hacia la pierna de Lord Grafton. Mientras el Lord corría, la rama lo hizo tropezar y caer al suelo. Aermir podía correr y alcanzarlo en segundos, pero quería aterrorizarlo aún más. Pateó a Belmore al suelo y dijo: «Señor Grafton y señor Belmore, espero que aprendan a guardar silencio mientras viven el resto de sus vidas como lisiados». Le rompió las dos piernas a Belmore en dos lugares. Gritó de dolor agonizante. Al ver esto, Grafton intentó levantarse y correr, pero tropezó con una roca. Mientras intentaba huir arrastrándose, gritaba con voz aguda: «Tú, no puedes hacer esto. Lord Arryn te castigará por ello». «No lo creo, estoy desarmado y me atacaste con armas. Aunque te matara, no podría hacerte nada, y antes de que lo digas, me importa un bledo la paz. Voy a dejarte lisiado. Solo estás intentando retrasar lo inevitable». Al decir esto, le agarró las piernas y las apretó con todas sus fuerzas. Lord Grafton empezó a gritar de agonía, y cuanto más apretaba a Aermir, más se intensificaba el dolor. Sus piernas se rompieron con un crujido espantoso. Gritó de dolor y se desmayó. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.